Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Jonathan Coe, bienvenido a La Hora Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? How are you? I'm very well, thank you. I'm very happy to be here. Muy feliz de Thank estar you aquí. for Muchas gracias por la inviting me onto invitación. the show. Quería preguntarte lo primero por esta mezcla de las pruebas de mi inocencia, de novela policial, sátira política, reflexión. No sé si tuvieras que definirla en una sola línea, ¿qué tipo de historias querías contar realmente? Well, the kind of story that I wanted to tell and the kind of story that I ended up telling are not Bueno, really el the tipo same de thing. libro que quería escribir y el que terminé escribiendo no son el mismo. En realidad me había un poco planteado escribir una historia de detectives y soy muy aficionado a este tipo de libros, pero al final también quise darle una dimensión política, porque creo que estamos en un periodo políticamente muy interesante y también muy alarmante y hubiera sido una pena no incluirlo también en el libro. Entonces, sobre todo cuando di ya con la trama del libro se fue complicando un poco más y tuvo alcance hasta los años 80, porque trata de analizar cómo el Partido Conservador en Reino Unido ha ido evolucionando, ha ido cambiando para convertirse en un partido mucho más extremista desde la época de Margaret Thatcher. Since the days of Mrs. Thatcher in the early 80s. ¿Quién nos iba a decir que iba a haber más extremismo desde Margaret Thatcher? She's a moderate. Es una moderada hoy en día comparado a lo que tenemos. What we have today. Hay una cosa en la novela, luego hablaremos del crimen y demás, pero hay una pregunta en la novela que es ¿quién dice la verdad? O si la verdad sigue siendo algo posible a lo que aspirar. No sé si como escritor el tema de la verdad es algo que te inquieta. It concerns me very much as a writer and Me as a preocupa citizen, muchísimo, but, y no solo como escritor, sino también como most, ciudadano. Yo creo que uno de los aspectos más perturbadores de la vida moderna hoy en día es cómo podemos enfrentarnos a una noticia que aparece, por ejemplo, en los medios o algún evento político, y esos son interpretados no solo de maneras distintas, sino inclusive opuestas, ¿no? Ya no tenemos fuentes autorizadas de la verdad. Yo creo que en el pasado en Reino Unido, por ejemplo, nos hubiéramos remitido a la BBC para tener esa fuente autorizada, pero hoy en día la gente consume noticias en redes sociales, en Facebook, en TikTok, y estas plataformas cuentan versiones opuestas de la misma noticia. Entonces, realmente, la lucha fundamental en la que nos encontramos hoy en día es justamente en esta lucha por encontrar una verdad objetiva. ¿Y qué puede hacer, dado que es difícil encontrar esa verdad objetiva, qué puede hacer la literatura? Su novela es entretenidísima y maravillosa, pero también nos pone a reflexionar. ¿Qué puede hacer todavía la literatura en este momento de posverdad? Well, let's not just talk about literature, but let's talk about fiction. Bueno, pero no hablemos solamente de literatura, hablemos, por ejemplo, de ficción, y yo creo que esta es la paradoja más interesante que abordo también en este libro, porque yo creo que lo que trato de transmitir es que la ficción hoy en día es una de las fuentes más fiables de verdad, justamente porque no es fiable, ¿no? Es decir, trato de realzar la pureza de ese contrato implícito que existe entre el escritor y el lector, gracias al cual el lector no tiene que plantearse constantemente si lo que le está contando es una verdad o es una mentira, si está tratando el escritor de engañarlo, porque sabe que es todo fruto de la invención, y es por eso que se convierte en un, digamos, ámbito totalmente claro, desprovisto de cualquier tipo de engaño, y se convierte también en la manera más directa de llegar a cierta autenticidad, una manera que no podemos lograr en otros medios. Y en ese aspecto, en el libro hay muchos estilos, se juega con el cozy crime, se juega con varios géneros, también se va a una novela antigua de misterio, juegas con varios narradores. Esa es una manera de decir, se pueden contar las cosas desde muchos puntos de vista, es un juego con los lectores, es un intento de innovar.
Bueno, lo que hago en el libro es tratar de adoptar muchas perspectivas distintas, también para transmitir que la experiencia humana es multifacética, ¿no? Y es una experiencia que tiene que ver con la manera en que observamos el mundo, pero también somos parte del mundo en que vivimos. Todo es susceptible a múltiples interpretaciones, es lo que quiero también transmitir en el libro. Y de hecho, cuando comencé a escribir el libro, lo comencé a escribir en tercera persona, pero luego me di cuenta que no hacía justicia a la complejidad de la realidad que estaba tratando de describir. Y entonces es por eso que hay muchos personajes que tienen la posibilidad de contar y relatar la historia desde su voz, desde su perspectiva. Y es tan solo al final del libro, cuando el lector se expone a este mosaico de voces distintas, de géneros distintos, que puede dar con la solución a la realidad del misterio que se encuentra en el corazón mismo de la novela. Y quería preguntarte, porque metes en la novela durante varias veces ese mensaje que los turistas escuchamos en el metro de Londres, de see it, say it, sort it. Quería preguntarte por qué, que nunca lo había visto traducido en español, ahora lo he visto traducido. Me había hecho yo mi propia traducción. Quería preguntarte por qué ese leitmotiv para la historia. Bueno, realmente lo pensé como un reto a mi traductor, porque pues di una entrevista en Reino Unido y alguien me preguntó, bueno, ahora que tus libros se traducen a distintos idiomas, ¿hay algo que te gustaría escribir pero que no escribes porque crees que podría ser demasiado difícil para un traductor? Y dije, sí, hay este anuncio en el metro de Londres que es tan irritante de míralo, denúncialo y lo solucionaremos, ¿no? Y es un mensaje bastante repetitivo que se utiliza sobre todo para animar a los pasajeros a denunciar cualquier tipo de actitud sospechosa que puedan identificar en el metro. Y entonces me dije, eso sería interesante, ¿no? Estructurar una novela en 3 partes, que la primera parte pues correspondiera a ese see it, velo, obsérvalo, la segunda a say it, denúncialo, la tercera a lo resolveremos y lógicamente pues la resolución del misterio sería la tercera parte de lo resolveremos. Pero dije, no se puede porque, bueno, sería un problema demasiado grande para el traductor. Pero luego me dije, bueno, los traductores se dedican a esto, ellos se pasan toda la vida resolviendo retos mucho más difíciles. Entonces me dije, bueno, vamos a hacerlo. Y realmente utilicé esta frase porque está tan incrustada en la conciencia, digamos, del público londinense que utiliza el transporte, como decías tú, inclusive de los turistas, que dije, pues alguien tiene que inmortalizarla en la literatura. En esa conspiración que tú analizas, hay un intento por privatizar todavía más la sanidad pública, que bueno, ha sido un tema clave en Inglaterra y es un tema clave también en España. Porque no sé si eso es fruto de investigaciones, es fruto de la propia realidad. ¿Por qué querías hablar también de esa privatización de la sanidad pública a través de este grupo conspiranoico de extrema derecha? Bueno, en parte porque yo creo que es una de las intenciones tal vez no tan explícitas del partido, bueno, de la extrema derecha en Reino Unido. Y tenemos un partido relativamente nuevo que se llama Reform, que está liderado por Nigel Farage, que es un personaje que aparte abogó mucho por que saliera el Brexit y se habla de él en términos como un posible futuro primer ministro en el año 2029, ¿no? Lo cual sería una novedad histórica para Reino Unido. Y esta es una de las partes de la política de Reform, ¿no? Realmente introducir elementos de privatización justamente en el sistema de salud público inglés. Entonces, en parte era por eso y en parte también por el valor simbólico que tiene, ¿no? Yo creo que este sería un desarrollo tremendamente significativo porque el sistema de salud público inglés, digamos que sin centrarnos en la calidad del servicio que da, realmente simboliza la piedra angular que constituyó el cimiento de la construcción del estado de bienestar en Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, que fue el fruto de un amplio acuerdo político. Entonces, perjudicar o atacar esta piedra angular sería tremendamente significativo en la historia del país. Estamos hablando de cosas muy sesudas y muy importantes, pero tú las cuentas con entretenimiento, con maestría, pero también con humor. ¿Por qué es importante para ti la sátira o por qué es importante para ti el humor a la hora de contar estos temas que nos afectan a todos, desgraciadamente?
Bueno, de alguna manera también porque siempre he tendido a leer, inclusive cuando era muy joven y adolescente, libros que tuvieran una combinación entre aspectos muy serios y también el uso del sentido del humor y que trataran de romper esa distinción que creo que es falsa entre la seriedad y el humor. Porque yo creo que es posible abordar temas tremendamente serios y hacer un comentario político, inclusive serio, desde el humor, ¿no? Y de manera entretenida. Y también porque creo que el sentido del humor es una defensa contra la desesperanza que hoy en día es tan común en nuestro mundo, ¿no? La risa tal vez es una de las experiencias más placenteras de existencia colectiva y es realmente la que nos salva de caer en esa desesperanza. Tenemos que recordar, de hecho, inclusive en momentos muy adversos, que no podemos caer en la desesperanza y que la alegría y la risa son grandes defensas contra ella. Is kind of emblematic of that. Y hablamos de ese momento difícil que vivimos actualmente. ¿Qué te preocupa más como escritor y ciudadano? ¿Si el estado de la política o el estado de la literatura? ¿Qué está peor y qué está mejor? I think literature can probably look after Bueno, itself. yo creo que la literatura puede cuidarse a sí misma, ¿no? Podríamos ahora mismo también hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial y cómo amenaza la creatividad humana, pero tal vez podemos dejar ese debate para otro día. Claramente nos encontramos en una situación política mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, las personas siempre querrán leer historias, ya sea a través de pantallas o sobre la página impresa. Y yo creo que por eso también el storytelling, el contar historias, es una necesidad humana tan grande y también una piedra angular de la comunicación y continuará. Ahora bien, la situación política, como decía, es mucho más compleja, está caracterizada hoy en día por una enorme frustración, rabia, polarización y encontrar realmente las causas de esta situación es muy difícil y aún más difícil encontrar soluciones que no sean simplistas, ¿no? Que no apunten a culpar a minorías por problemas que son complejos y que claramente precisan de soluciones complejas. Y en ese sentido, tal vez haciendo también una vinculación con la literatura es la que nos puede ayudar a comunicarnos los unos con los otros y también a percibir la vida desde las perspectivas de distintas personas. Y es por eso que yo creo que la literatura continuará viva y quién sabe más fuerte que nunca. So wonderful. Y hablando precisamente de eso de que la literatura continuará viva y necesitamos nuevas voces, en la novela tenemos a una escritora que trata de encontrarse a sí misma, de buscar su hueco, que es pertenece a una generación más joven que la tuya y que también quiere seguir contando. No sé si hay un pequeño homenaje ahí también a los inicios en la escritura y a esa nueva generación que a veces cuesta encontrar, ¿no? Nuevos narradores jóvenes que se preocupen por la política y la literatura. Sí, en parte también concebí ese personaje porque ha sido una manera de volver a recordar cuáles fueron mis inicios en los 80s, cuando iba a la Universidad de Cambridge y cuando decidí dedicarme a la literatura, bueno, de haber tenido la suerte que la tuve, gracias a Dios, de dedicarme a la literatura. Y también, como decías tú, era una manera de hacer una suerte de homenaje a esas nuevas voces literarias. De hecho, en los últimos 2-3 años he comenzado a leer libros de muchos autores muy jóvenes, autores que tienen 20, 30 años. Y yo lo que puedo aportar desde mi perspectiva, he escrito 16 novelas, tengo unos 60 años, entonces puedo aportar, digamos, esa experiencia larga, este arco de vida más largo, estas experiencias de las que he sido testigo durante 50 años en mi país, pero realmente no puedo hacerme con la voz de la generación más joven. Yo creo que eso justamente es algo que tiene que hacer la generación más joven. Y en Reino Unido no escasean los jóvenes escritores, escritoras que tienen voces muy frescas y una perspectiva magnífica sobre la realidad, y espero que sea la misma situación también en España. Este personaje o estos personajes se ven representados en mi personaje de Phil, que tiene unos 20 años y que está tratando de encontrar su voz también como escritora. Y es, como dices tú, también mi manera de reconocer a esta nueva generación de escritores y escritoras. Muchísimas gracias. Thank you very much. It's been a pleasure. Thank you. Pleasure for me too. Thank you so much.
Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.